Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, jornadas ya previas, no queda nada para la elección del domingo de consejeras y consejeros. Estamos trabajando intensamente en una gran cobertura en CNN Chile desde muy temprano en la mañana. Tenemos hoy día, como siempre, en este CNN Prime, todas las noticias, no solo de la política, de la economía, del mundo, así que vamos de inmediato con los titulares. El Partido de la Gente retiró su apoyo a la candidatura de Carla Áñez, postulante al Consejo Constitucional por la región de Arica y Parinacota, luego de que se conociera que fue condenada por tráfico de drogas en 2012. La noticia se conoció hoy, el mismo día en que termina el periodo de campaña electoral y cuando los partidos y listas realizan sus respectivos cierres. Violentos incidentes se produjeron esta mañana en San Pedro de la Paz luego del desalojo de 13 torres de departamentos que permanecían tomados. Los ocupantes de las más de 200 viviendas realizaron destrozos y se investiga el robo de elementos como ventanas y calefón. Siguen los coletazos tras la entrevista exclusiva de CNN Chile al dueño de la clínica Sierra Bella, Felipe Sánchez. El empresario sostuvo que la alcaldesa Iracy Hasler llevó personalmente a la negociación para adquirir el recinto y se refirió a los tasadores cuestionados por el municipio. Hoy Hasler rearmó su equipo de confianza sumando al ex convencional Marcos Barraza como jefe de gabinete. Y en temas internacionales, un jurado de Estados Unidos condenó a 4 miembros de la milicia ultraderechista Proud Boys, incluido su antiguo líder Enrique Tarrio, por conspiración sediciosa al considerar que hubo planificación tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Por este delito, los 4 arriesgan más de 50 años de cárcel. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y justamente estamos con el tema de la elección de consejeros y consejeras. La ven en pantalla Josefina de la Fuente, porque hoy los partidos políticos y los candidatos a consejeros constitucionales cierran sus campañas para la elección de este domingo 7 de mayo, en una jornada además súper noticiosa y con polémica incluida respecto a este tema. Vamos a tomar contacto con Josefina. Buenas noches, Josefina. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya cuenta regresiva para las elecciones del 7 de mayo, con voto obligatorio, siempre es bueno recordarlo, y eso significa que se acaba el periodo electoral el día de hoy y por lo tanto hubo cierres de campaña. En su mayoría los candidatos cerraron sus campañas de manera individual, recorriendo las comunas de su circunscripción, pero también en algunos casos hubo cierres por pacto, como por ejemplo el del Pacto Todo para Chile, que agrupa al Partido por la Democracia, a la Democracia Cristiana y al Partido Radical. Ellos hicieron un banderazo en Paseo Bulnes, terminó hace un poco rato, y ahí fueron con los dirigentes de los partidos políticos y también algunos candidatos, sobre todo candidatos de la región metropolitana, la llaman la madre de todas las batallas, y ahí ese pacto en particular espera lograr meter al menos un candidato representante de la región metropolitana en este Consejo Constitucional, que es de 50 personas. Conversamos con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, también el secretario general del PPD, José Toro, respecto a las expectativas de ese pacto para las elecciones del 7 de mayo. Esto fue lo que nos dijeron. Nosotros esperamos que con el Partido Socialista volvamos a constituir una fuerza política importante, un conglomerado importante, eso sin duda. El Partido Socialista ha sido aliado de nosotros, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical desde la recuperación de la democracia, y tengo la convicción que eso va a seguir siendo. Yo creo que lo que las dos listas representan, las dos coaliciones de gobierno, quienes quieren sacar cuentas antes de la elección o después de ella es porque no han aprendido nada de la historia política del país los últimos años. No queremos maximalismos, queremos procesos de cambio sensato y con responsabilidad. Vamos a esperar con confianza los resultados. No vamos a hacer un pronóstico hoy día, pero hemos hecho un gran trabajo en cada una de las 16 regiones de Chile. Bueno, cada uno de nuestros 6 candidatos y candidatas aquí en la región metropolitana han hecho un gran trabajo justamente para poder uno o una de ellas ser electos el día domingo. Sabemos además, de acuerdo a las encuestas, que tenemos una disputa con el Partido de la Gente. Nosotros esperamos que la gente tenga presente cuáles son los partidos que inscriben candidatos serios y cuáles son los partidos que inscriben candidatos incluso con condenas de narcotráfico.
Bien, ahí entonces algunos representantes del pacto Todo por Chile, como yo les decía, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Radical están en ese pacto. Compiten también por el oficialismo el pacto Unidad para Chile. Ahí está el Partido Socialista, también Apruebo Dignidad del Partido Comunista, el Frente Amplio y también participa en ese pacto el Partido Liberal. Hicieron cierres de campaña los candidatos en distintas partes a lo largo de todo Chile, no concentraron mayormente en un acto en particular, sino que se desplegaron también con los dirigentes de cada una de las circunscripciones, los candidatos, para dar a conocer sus propuestas y llamar a la gente a votar este domingo. Hay algunos que tienen preocupación por el interés que tiene la ciudadanía, más bien desinterés a estas alturas, dicen algunos candidatos a consejeros, y por lo tanto el llamado que han hecho es a participar en estas elecciones del domingo 7 de mayo. Escuchemos lo que dijo la diputada Gael Yeomans respecto también a las proyecciones de este pacto Unidad para Chile, que compite en un pacto distinto de sus socios del PPD, por ejemplo, y también ahí hay ciertas dudas de si es que los va a perjudicar electoralmente que el oficialismo vaya compitiendo en dos listas. El llamado que queremos hacer hoy día es a mantener la esperanza por un futuro de justicia, por un futuro de derecho, y para lo mismo es necesario tener una nueva constitución que responda a los intereses de las y los chilenos, que responda a poder tener una democracia participativa, que responda a que finalmente las y los chilenos puedan incidir en el futuro de sus vidas. Para eso hay que votar, para eso hay que involucrarse. Bien, y entonces este Pacto Unidad para Chile, hay partidos políticos que no compiten en pacto, como es el caso del Partido Republicano y el Partido de la Gente. Y voy a detenerme aquí en el Partido de la Gente porque estamos en el Teatro Coliseo y aquí se va a hacer un acto de cierre de campaña de los candidatos del Partido de la Gente. Va a llegar el líder de esta colectividad, Franco Parisi, va a ser presentado en el escenario, de hecho, por la diputada Pamela Giles. Y van a ver el último capítulo de La Franja, se va a hablar con los militantes y también se va a hacer un punto de prensa. Un día que ha sido muy agitado para el Partido de la Gente a propósito de que se conociera estos antecedentes de la candidata Carla Áñez. Ella estuvo condenada por tráfico de drogas y entonces se conocen estos antecedentes, generando mucha preocupación e indignación, y por parte del Partido de la Gente deciden restar el apoyo del partido a esta candidatura. Sin embargo, hay que ser claros que el nombre de Carla Áñez como candidata del Partido de la Gente se va a mantener en la papeleta, porque a estas alturas no se pueden retirar candidatos. Va a participar, pero el Partido de la Gente dice que ellos no tenían ningún antecedente respecto a esta condena que había recibido Carla Áñez, que tenía los registros limpios y que por lo tanto la responsabilidad principal estaría más bien en otras instituciones. Algunos hablan del servicio electoral. Se ha hecho todo un debate jurídico respecto a cómo se le aceptó la candidatura, sobre todo porque dicen algunos abogados que si es que estaba condenada por tráfico de drogas, entonces tenía que generarse una rehabilitación por parte del Senado para que recuperara sus derechos políticos y pudiera tener la calidad de ciudadana nuevamente. Como sea, aquí en el Partido de la Gente creen que no los va a perjudicar mayormente, dicen ellos, estos antecedentes conocidos. Hablamos respecto a eso con el diputado Gaspar Rivas, escuchemos lo que nos dijo. La sentencia específica de esta señora o señorita Carla Áñez traía aparejada no solo la pena principal de reclusión, sino que además una pena accesoria de inhabilidad perpetua y absoluta para ocupar cargos públicos. Ese detalle me parece que le faltó al servicio electoral, pero claramente la investigación de ese detalle no le compete al Partido de la Gente ni tampoco a ningún partido. El Partido de la Gente o cualquier partido lo único que tiene que hacer es pedir la hoja de antecedentes, y la hoja de antecedentes aparece sin antecedentes. Josefina, ¿es cierto que lo ideal sería que la propia candidata hubiera comunicado todo esto? Eso como base, digamos. Obviamente no puede eximirse ella de aquello, pero sí parece haber una responsabilidad en los partidos. Y también está el tema del CERVEL. ¿En qué sentido? En que cuando eres condenada por el tema de tráfico de drogas y además a 5 años, pero lo dice súper claro el artículo 17 de la Constitución, es súper claro en eso, en el número 3, lo que dice claramente es que por condena por delitos del que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva, cumple las dos cosas, los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2 la recuperarán en conformidad a la ley, cumplida la pena, pero los que hubieran perdido por las causales previstas en el número 3, es decir, pena aflictiva más tema de tráfico de drogas o terrorismo, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Entonces,
Se entiende que tú sales del padrón, no eres ciudadana mientras estás condenada, y si además estás con el tema de drogas y pena aflictiva, tienes que pedir la rehabilitación al Senado. El Senado tiene que enviar entonces también al CERVEL el oficio, se supone, es lo que uno entiende, para que el CERVEL te meta de nuevo al padrón. La pregunta es, ¿por qué entró de nuevo al padrón electoral esta persona si es que no había llegado al CERVEL el oficio del Senado dando cuenta de que había resultado la rehabilitación? ¿Qué ha dicho el CERVEL hasta ahora? Primero, la verdad es que Andrés Tagle dijo estaba habilitada. Primer error. Pero lo segundo es que desde el CERVEL la argumentación que ellos hacen es que confían en la declaración jurada de los candidatos y candidatas. Pero de nuevo sigue, para muchos expertos, sigue la duda de por qué vuelve a estar en el padrón si no se había recibido su oficio desde el Senado habilitándola nuevamente. Sí, bueno, tal cual, y ese es el argumento que han esgrimido muchos abogados. Incluso el exfiscal Carlos Gajardo decía que había una equivocación por parte del servicio electoral, y estos argumentos empezaron a crecer ya después de la hora de almuerzo, podríamos decir. La declaración de Andrés Tagle de temprano, y después no hubo pronunciamiento público por parte del servicio electoral. Probablemente mañana quizás habrá la posibilidad de hacerle más preguntas, pero sin duda esa pregunta de por qué fue aceptada su candidatura es algo que no se ha respondido, y por eso aquí desde el Partido de la Gente dicen: nosotros hicimos entrevistas, test, ella no entregó esos antecedentes, y por lo tanto, pese a que asumen responsabilidad en parte, creen que el servicio electoral tiene que responder. Sí, dime. Claro. Ahora también uno podría preguntarse si es que el Partido de la Gente, cuando hace esas entrevistas y esos test, le pregunta: ¿qué hizo usted los últimos 5 años? ¿A qué se dedicó? ¿En qué estuvo trabajando? Digo yo, para detectar los intereses de la persona, a qué se dedicaba, qué motivación tenía. Y ahí hay dos opciones: o no le preguntaron qué había hecho en el último tiempo, a qué se había dedicado, cuál era su experiencia laboral, porque o no se lo preguntaron, o bien se lo preguntaron y ella les mintió, no les dijo: yo estuve un tiempo en la cárcel y después quedé libre. No lo sabemos, no sabemos cuál es la opción, si preguntaron o no, y si ella dijo la verdad o más bien, al parecer, por lo que hizo el Partido de la Gente, nada les dijo de por sí. No sé si le hicieron la pregunta y si les preguntan además a los candidatos, pero esto no corre solo para el Partido de la Gente, también corre para todas las colectividades. ¿Qué tanto les preguntan a sus posibles aspirantes? Sí, bueno, tal cual. Claramente el filtro aquí falló, y ellos lo que dan a entender, al menos en los puntos de prensa, en que se le hicieron las preguntas y que ella fue quien ocultó la información. Ahora en un rato más debería hablar también el líder Franco Parisi, y le vamos a preguntar sobre eso, por cierto, porque además él salía en algunos videos respaldando a la candidata Áñez. Bueno, ahora yendo a otros pactos, ya hemos hablado de 3, vamos al pacto Chile Seguro, otro pacto que está en competencia, donde están los partidos Evópoli, Renovación Nacional, UDI y también los independientes que participan en este pacto. También cerraron sus campañas, no hubo un acto central donde hicieran este cierre. Sí, los candidatos se desplegaron, hicieron sus propios cierres individuales. Una de esas candidatas, Gloria Hood, candidata por la región metropolitana. Escuchemos lo que dijo respecto a sus proyecciones y expectativas para el domingo 7 de mayo. Uno siempre es optimista, pero está muy difícil predecir, porque esta elección no se compara con ninguna otra anterior en términos de la cobertura, del voto obligatorio, de la distribución por pacto, así que hay mucha incertidumbre, y fuera de eso, los sondeos con los que uno cuenta hasta ahora también tienen resultados bien distintos, así que creo que vamos a tener que armarnos de paciencia y esperar el resultado. Bien, y finalmente, Mónica, está el Partido Republicano, que tampoco está compitiendo como pacto, sino que más bien solamente militantes del Partido Republicano compiten en esta lista. También ha habido despliegue a nivel nacional. El líder de ese partido, José Antonio Kast, también se desplegó, sobre todo en la zona norte del país. Uno de sus candidatos que va a competir en la región metropolitana y al que le tienen harta fe, al menos en el Partido Republicano, es al candidato Luis Silva, que también hizo sus cierres de campaña el día de hoy, recorriendo distintas comunas de la circunscripción de la región metropolitana. También, ¿qué es lo que espera del 7 de mayo? Responde el candidato Luis Silva. Yo espero una alta votación, que los chilenos, las chilenas concurran a las urnas, que se informen, el voto obligatorio, pero ojalá no sea esa la primera razón para acudir a votar, y particularmente esperamos para republicanos una muy buena votación, porque realmente hemos visto en la calle una alta sintonía entre las necesidades, las urgencias de la gente y lo que el Partido Republicano representa, fiel a su corta todavía historia.
Ya volvemos con Josefina, pero te invito a ti y a quienes nos ven en sus casas que nos informemos con la franja electoral de elección justamente de consejeros y consejeras constitucionales. Volvemos a las noticias para contarles de una toma en San Pedro de la Paz que fue desalojada por personal policial. Más de 1000 personas ocuparon un conjunto de departamentos que iban a ser entregados a sus dueños dentro de los próximos días. Algunas personas atacaron a carabineros y a la prensa local. Daniela González nos cuenta. Agitada comenzó la mañana de este jueves en San Pedro de la Paz. Cientos de carabineros llegaron temprano a desalojar 208 departamentos tomados y saqueados. Puertas rotas. Puertas rotas. Califón robado. Es lamentable esto. Tanto tiempo para nada. Este es el relato de quien esperó por 15 años la entrega de su casa propia. Los edificios Price 1 y Price 2 estaban a poco tiempo de ser entregados a sus dueños. Pero el pasado viernes un grupo de vecinos se tomó los departamentos. Pero porque mire, las personas que están esperando, 18 años están esperando la familia acá para entregarle su departamento, el que ustedes se tomaron. ¿Y por qué no lo hicieron ellos antes? Eso es lo que yo digo. Si ellos vieron que los departamentos los estaban desmantelando, que la empresa dejó hace 2 años tirados estos departamentos, que ni siquiera todavía le deben sueldo a la gente que trabajó aquí. Algunas de las familias de la toma abandonaron los departamentos hace algunos días. Sin embargo, otros se resistieron al actuar de carabineros, incluso atacaron con palos a la prensa local. Nosotros no podemos permitir que hayan familias que le quiten el derecho a la vivienda a otras familias que habían ido por todo el proceso. Teníamos 1000 personas que estaban, alrededor de 1000 personas, adentro de estos departamentos ocupándolo. Teníamos también reportes de alrededor de 250 niños que estaban aquí. Este es un desalojo que se hizo por parte de carabineros. Los departamentos estaban con un avance de un 99%. Faltaban algunos detalles para que estuvieran listos para ser entregados. Ahora, sin embargo, el proceso será mucho más lento. 208 fueron los departamentos tomados y hay que revisar los daños que sufrieron uno por uno. Tenemos que ser clarísimos. No vamos a aceptar este tipo de ocupaciones de viviendas de otras familias que lo necesitan con urgencia. Es inaceptable y la sociedad entera debería reclamar porque esto ocurre. Es cierto, hay que tener protocolos más claros de cómo responder a ello y a su vez tenemos que acortar los plazos en que las viviendas estén terminadas y no entregadas. Pero la verdad que esto es inaceptable. Y creo que hay que revisar la forma de recepción de las viviendas. Y creo que también hay que tener, por lo tanto, un proceso de aprendizaje a partir de lo que ha ocurrido el día de hoy. Hay veces que determinados procedimientos administrativos o ciertas obras que pueden ser consideradas menores, pero que no están terminadas, no permiten la recepción de las viviendas y por tanto la ocupación por parte de la familia. Yo creo que es uno de los temas que a partir de lo que ocurrió va a ser revisado por parte del Ministerio de Vivienda. Claro, porque lo que alegan las familias es que la situación ya se había advertido. La construcción de los departamentos estaba paralizada, lo que dejaba a las viviendas sin ningún tipo de cuidado. Fue así que el viernes pasado una turba ingresó a las torres de viviendas habitacionales. No era una turba de tomarse los departamentos, sino que era una turba de delincuentes a desmantelar los departamentos, o sea, sacar califón, puertas, ventanas, cañería, tazas de baño, lo que encontraron en su camino y a la vez agredir a mis compañeros, lo cual fue lo que sucedió y ellos pidieron auxilio. Las viviendas ya fueron desalojadas en su totalidad y según confirmaron las autoridades, 3 personas fueron detenidas por alteraciones al orden público, órdenes de detención pendientes y por robo en lugar no habitado. Bueno, diversas reacciones provocó la entrevista que realizamos de forma exclusiva al dueño de la clínica Sierra Bella, propiedad que fue objeto de un fallido proceso de compra-venta con la Municipalidad de Santiago. El valor por el cual se habría negociado el inmueble continúa siendo una de las mayores dudas. ¿Por qué? Porque lo compraron a una sociedad médica en 2.200 millones, lo vendieron en más de, o casi lo vendieron en más de 8.000. Bueno, y la crisis se comienza a reflejar en el municipio con la llegada de el también comunista Marcos Barraza como jefe de gabinete de la alcaldesa Iracy Hasler. Los detalles con Ángela Rayman.
Fue en una entrevista exclusiva con CNN Chile que el dueño de la inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, se refirió a la frustrada compra de la ex clínica Sierra Bella. El abogado confirmó que en la primera reunión de negociación en la municipalidad de Santiago fue la alcaldesa Iracy Hasler quien lideró las conversaciones y propuso los 8.200 millones de pesos para la compra del inmueble, propuesta que fue sellada de inmediato. De esta reunión no existe acta pública por ley del lobby. El día de la reunión en que usted se sienta frente a la alcaldesa, ¿quién negociaba por la municipalidad? La alcaldesa. Ella llevó personalmente la negociación, ella nos ofreció un primer precio al que no accedimos y ella hizo cálculos con su equipo para ofrecer en segunda y tercera instancia el precio final. No tenemos una verdadera ley de lobby. La ley que tenemos no obliga a registrar todas las reuniones, no podemos saber cuáles son los intereses, si es que una persona llama por teléfono no se registra, si es que la autoridad solicita la reunión bajo ciertas interpretaciones tampoco hay que registrarla. Entonces hay un gran relajo, muchas reuniones quedan fuera de registro y no sabemos realmente qué es lo que está pasando. La inmobiliaria le compró la propiedad a una sociedad médica el año 2021 en 2.200 millones de pesos en un contexto de apuros. Y a fines de 2022 se cerró el trato con la municipalidad por 4 veces más su valor. El principal cuestionamiento ante esta negociación. Desde San Valentino han apuntado incluso que esta sería una buena inversión para la comuna. Cuando esto lo tasa un operador no de salud y lo tasa para compararlo con galpones, con oficinas, con otro tipo de establecimientos, simplemente como obra gruesa, llega a otros valores, pero como bien específico con lo que significa sustituir el bien, construirlo y depreciarlo por su uso, van a llegar todos al mismo valor. ¿Todos van a llegar al mismo valor? Absolutamente. Un CEFAM como del metraje que tiene Sierra Bella, que lo cumple 100%, los CEFAM van entre los 2.800 a 3.000 metros cuadrados, están costando desde los 10.000 millones de pesos sin terreno. 13 tasadores que actualmente están siendo investigados fueron contratados de forma independiente por la alcaldesa Hasler en el periodo de negociación. Todos habrían llegado a la conclusión en que su valor sería entre los 8.200 y 8.300 millones de pesos. Pero ¿cómo una propiedad llega a aumentar 4 veces su valor en un periodo tan corto de tiempo? Pudiéramos estar a lo mejor más o menos de acuerdo con el valor del terreno, pero no consumarle a ese valor del terreno construcciones a un valor de sobre 50 UF el metro cuadrado, que podría ser un valor correcto si estuviéramos hablando de un inmueble nuevo, no el estándar de hace casi 30 años atrás. Este salto de 100.000 millones de pesos en el precio de la clínica Sierra Bella no es argumentable de ningún modo. No existen los argumentos técnicos, no existen los argumentos económicos más allá de una negociación mal hecha. Antecedentes que se han ido sumando a la investigación de la fallida compra del inmueble ubicado en Sierra Bella 1181, que además la propia Contraloría sepultó la negociación por tener un valor injustificado. Aquí lo que vale es la posición de Contraloría, donde establece el sobreprecio. Se justificaba bajo la primicia de crear la primera clínica municipal en la comuna de Santiago. A lo que la justicia y la Contraloría el día de hoy le ha dicho a la alcaldesa, usted nunca, no tiene ni va a tener las facultades para crear una clínica bajo el municipio de Santiago. Sea lo que prime en el proceso que se nos viene, como de un inicio hasta ahora, la alcaldesa ha estado siempre a la cabeza de los procesos porque obviamente es la alcaldesa de Santiago y era un anhelo muy sentido por ella el que los vecinos y vecinas pudieran tener una solución a salud. Como reflejo de la crisis que ha provocado este problema dentro de la municipalidad, se suma la llegada del exministro y exconvencional comunista Marcos Barraza como jefe de gabinete de la alcaldesa Iracy Hasler, figura con experiencia política que llegaría a reorganizar el equipo de la jefa comunal en un escenario político que no ha sido beneficioso para el municipio de Santiago. Lo conversamos y se lo mencionamos también ayer al dueño de Sierra Bella. Está la información de Contraloría cuestionando la forma en que se hicieron las tasaciones, 3 que llegan al mismo precio. Eso ya es llamativo, pero está siendo investigado también en la justicia este caso. Y vamos a ver qué arroja finalmente ambos ámbitos de acción. Pero además también cabría preguntarse cuál es el rol del Consejo Municipal. Los concejales no preguntaron en cuánto se había comprado originalmente ese bien que se estaba ofreciendo en 8.000 y tantos millones, porque todos votaron a favor, salvo una abstención, todos a favor. ¿Dónde estuvo también el celo, el cuidado de los concejales respecto de lo que se estaba haciendo? Incluso si el fin es loable,
el uso de los recursos públicos tiene que ser efectivo, eficiente. Así lo dicen también las leyes orgánicas que tienen que ver con los municipios y en general con la administración pública. Por lo tanto, también hay un tema no solo que se sigue investigando en la justicia, que se habla también en Contraloría, hay un dictamen diciendo que no está fundado el precio en el cual se intentó comprar esta clínica, sino que también está el tema de qué pasó con el Consejo Municipal, con la alcaldesa que es parte de él y con todos los otros concejales salvo quien se abstuvo, qué preguntas hicieron, cuáles no hicieron y por qué se aprobó también este proceso de compra. Bueno, vamos a otras informaciones. Les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores confirmó la llegada de un avión humanitario desde Venezuela que va a repatriar a los migrantes que se encuentran en la frontera de Chile con Perú. El vuelo se concretaría el próximo domingo y trasladaría poco más de 150 venezolanos. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Observar que muchos extranjeros se acercaban más al lado de Chacayuta para, imaginamos, para enterarse de mayor información de lo que viene pasando en el vecino país de Chile. La expectación era alta entre los cientos de migrantes que aún esperan retornar a sus países en la frontera de Chile con Perú. Y es que la llegada de un avión humanitario desde Venezuela el próximo domingo fue la noticia que esperaban escuchar hace ya varias semanas. Bueno, agradecido con el gobierno de Chile, con el gobierno de Venezuela. Ya tenemos lo del vuelo del avión para el domingo a las 5 de la mañana. Y de verdad esperamos esto sea realmente lo que nos están ofreciendo, que todos podamos retornar a nuestro país de origen. Y ya que hay muchas madres con niños y la situación acá para los niños es fuerte. Y es que las extremas condiciones en la frontera habían hecho aún más difícil la espera. El avión aterrizaría en nuestro país en el marco del plan Retorno a la Patria y sería financiado en su totalidad por el gobierno venezolano. Se descartó además que el vuelo comercial esté a cargo de la aerolínea Conviasa, empresa que se encuentra sancionada por Estados Unidos. Es un primer vuelo, esperamos que próximamente puedan haber más vuelos, pero eso es algo que tendremos que conversar. ¿El domingo llega? El vuelo llega en la madrugada del domingo y sale inmediatamente después. Nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro puede mandar el avión siempre y cuando las personas manifiesten voluntariamente su voluntad. Aquí nadie estamos obligando a nadie. El catastro de quienes irían a bordo de este avión estuvo a cargo del consulado venezolano durante los últimos días. Desde Chile, en tanto, se inició el pasado martes el enrolamiento de personas a través del registro civil. Apellido y nombre. Nayelis Camarillo. Madres con hijos pequeños y adultos mayores serían ahora la prioridad. Sin embargo, también estaría contemplado el retorno de un grupo de migrantes que espera en territorio peruano. La Cancillería del Perú está coordinando con su par de Chile el traslado a ese país del grupo de venezolanos que se encuentran en Tacna y han manifestado su interés voluntario de volver a su patria. Cerca de 27 ciudadanos venezolanos que estarían en territorio peruano, que se está acordando que permitirles su ingreso a Chile para que puedan abordar el avión que les permitiría el retorno a su país, que es Venezuela. Podrían ser incluso hasta 200 personas las que serían repatriadas a Venezuela. Hasta el momento se habla de un único vuelo, pero las autoridades no descartan continuar con la estrategia. Esperamos también que efectivamente si esa es una vía que se va a abrir en lo sucesivo para que no solo se constituya como un vuelo único, es una muy buena noticia. Ahora yo lo que puedo confirmar es que estamos al menos hoy día conversando respecto de un vuelo. Para mí siempre va a ser una posibilidad hasta que el avión no esté aterrizado acá, porque esto se puede caer por más que esté confirmado, pero a mí lo que me interesa es que esto no tenga un impacto en Arica en los próximos días y tengamos más personas que estén llegando de Chile o que estén llegando de Perú a Arica con el objeto de trasladarse en avión. Avión que llegaría a Chile para dar una solución al menos a los migrantes venezolanos. La duda es ahora qué pasará con aquellas personas de otras nacionalidades que también esperan en la frontera. Desde la Cancillería chilena aún no descartan la posibilidad de un corredor humanitario terrestre. Modo electoral.
elecciones, retomamos el contacto con Josefina de la Fuente. En elecciones que son importantes porque se define no solo qué tipo de consejero o consejera, según qué tipo de constitución les gustaría que se propusiera, sino que también cómo se van reconfigurando las fuerzas al interior de cada partido político, cada grupo también, cada alianza, gobierno, oposición. Josefina, el tema también hoy día es relevante porque en esta jornada en que se cierran campañas, también está el hecho político de esta candidata al Partido de la Gente, que había sido condenada por tráfico de drogas y que debería estar inhabilitada respecto a su ciudadanía. ¿Por qué? Porque no pidió, pasado el tiempo de cumplimiento de condena, no pidió la rehabilitación al Senado. Sí, tal cual. Ha sacudido al Partido de la Gente el día de hoy esta noticia que inicialmente fue publicada por la cuenta de Twitter Box Checker. Ahí decían que la candidata Carla Áñez del Partido de la Gente, que compite todavía en realidad por Arica, había sido condenada por tráfico de drogas y por tanto se instala toda una pregunta. ¿Cómo el servicio electoral y por qué aceptó la candidatura de esa candidata, considerando que, como tú bien decías, no había pedido la rehabilitación al Senado para poder reincorporar los derechos políticos para volver a ser ciudadana? Eso no ocurrió y por lo tanto se instala la duda. Ahora, ¿falló o no el filtro del Partido de la Gente? Aquí dicen que sí, que le hicieron preguntas y ella no entregó la información, pero dicen que quien falló principalmente es el servicio electoral. Eso lo dijo recién el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, que dice que son ellos los que tienen que dar las principales explicaciones. Él admite que ha afectado el día de hoy esta información al Partido de la Gente, que está afectada la candidata Áñez, pero que el servicio electoral tiene que dar una explicación respecto a por qué finalmente se acepta esa candidatura. Llama también él a no votar por la candidata, a que no le entreguen el voto, porque pese a que ella desistió de su candidatura, no se va a retirar el nombre de la planilla y por lo tanto cuando vayan a votar el domingo, quienes son de esa circunscripción van a ver su nombre cuando tengan que marcar un candidato. Entonces el llamado es a no votar desde el Partido de la Gente. Hablamos con el líder de esta colectividad, Franco Parisi, hace un rato, pero antes de que les cuente qué fue lo que nos dijo respecto a este tema y a otros, escuchemos en el informe de Paul Foller de qué se trata esta polémica que se ha dado solamente a días de que se realicen estas elecciones claves del 7 de mayo para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional. La homosexualidad nueva que está apareciendo es, ¿cómo te lo puedo decir?, es degenerante. Hace solo unos meses, Carla Áñez Gajardo, candidata del Partido de la Gente al Consejo Constitucional, encendió una fuerte polémica con la comunidad LGTB. Sus duros juicios recibieron diversas críticas, pero su postulación siguió sin problemas. Eso hasta que se conoció a través de redes sociales que había sido condenada por tráfico de drogas. La sentencia detalla que Áñez Gajardo fue condenada a una pena de 5 años y un día de presidio efectivo por tráfico de drogas, luego de que policías encontraran 4 paquetes de cocaína en su bolso. Vota por la lista A, Carla, en Arica, Parinacota. Doña Carlita va a ser un fiel representante de la lista del Partido de la Gente. La candidata era una de las apuestas del PDG en la circunscripción de Arica, partido que, según un comunicado, se vio sorprendido con este antecedente de su postulante y obligó a la reacción de la colectividad, que envió una declaración de la jefa de bancada del PDG. Como partido se le quita el piso de apoyo a esta candidata, también hacemos crítica a la falta de honestidad de poder contar cuando tú tienes este tipo de antecedentes. Creo que ahí hubo una acción de mala fe. Restar el apoyo a Carla Áñez es la única acción que el Partido de la Gente informó, medida simbólica porque su nombre ya aparece en la papeleta, incluso ella podría recibir votos el próximo domingo. Es una candidatura ejecutoriada, ¿ya? Y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla, digamos, para el cargo. Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Por qué el CERVEL confirmó su postulación con la condena de tráfico de drogas que la candidata del PDG registraba? Para el CERVEL, la respuesta está en que la candidata cumplió la condena y recuperó su ciudadanía. Si se pierde la ciudadanía se recupera. Y cuando se recupera, se vuelve a tener derecho a postular a cargos de elección popular. Las explicaciones de Tagle no fueron bien recibidas por expertos y analistas, quienes señalan que la ley es clara.
Es muy extraño lo que nos señala el servicio electoral, por cuanto la sentencia, que está firme y ejecutoriada, habla de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y por lo mismo su candidatura debió haber sido rechazada. Creo que ahí el director de CERVEL, él se refería a efectivamente la suspensión que tienen cuando están cumpliendo la condena y que esta se habría levantado porque ya la cumplió, pero eso se contradice con la sentencia. Entonces yo creo que aquí efectivamente algo falló en el sistema, donde o el Poder Judicial no comunicó bien la información o del Registro Civil no comunicaron bien la información al Servicio Electoral, pero finalmente algo falló. Además, algunos expertos señalan que la Constitución establece que para los casos en que se pierda la ciudadanía por delitos relacionados al tráfico de drogas, existe una normativa especial. El artículo 17 de la Constitución expresamente señala que cuando una persona ha sido condenada por tráfico de drogas, para ser rehabilitado como ciudadano y por lo tanto poder ser candidato y votar, esa rehabilitación la tiene que efectuar el Senado. Eso no ha ocurrido en este caso y por lo tanto hay un grave error por parte del CERVEL. Una situación que golpeó al Partido de la Gente a menos de 72 horas de la elección del Consejo Constitucional. Yo creo que no va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un partido nuevo, nosotros no venimos de la vieja política. El sistema que nosotros tenemos de filtro es muy riguroso, ¿ya? La mayoría de los partidos no tienen el mismo sistema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos test psicológico, test de droga, lo que son entrevistas personales. El CERVEL, en tanto, informó que investigará el caso. Ya, dicen que tiene un filtro súper estricto, tan estricto no es, a menos que, como conversábamos, le hayan preguntado a qué se dedicó los últimos 5 años y ella les haya mentido, digamos, en su cara. Es una de las opciones, digamos. Claro, yo le pregunté a Franco Parisi y él lo que me responde es que ella no entregó la información. No dicen si es que le preguntaron directamente y ella mintió, pero ellos insisten en que se hicieron las entrevistas, que su registro estaba limpio y que por lo tanto ella era la que tenía que entregar esa información y no la entregó. Entonces decían que había una falla del filtro del Partido de la Gente, pero él insistía en que el Servicio Electoral era el que tenía que entregar las explicaciones del caso porque son ellos los que podían detectar, según su punto de vista, esto que lo impedía que fuera candidata, sobre todo por el tema de la Constitución, del artículo 17 que hemos estado conversando, y por lo tanto que ellos son los que tienen que dar explicaciones. Claro, tiene un punto Franco Parisi, porque si no hubiera sido reincorporada al padrón electoral, dado que no había llegado al CERVEL el oficio rehabilitante, por decirlo de alguna forma, del Senado, habría eso aparecido, digamos, no estaría habilitada para votar, es un punto, pero también es el punto respecto a los filtros que hacen partidos. Y quisiera agregar un punto, Josefina, creo que tú recuerdas bien también que en alguna de las elecciones anteriores para parlamentarios tuvimos la discusión de cómo un condenado por actos de corrupción fue luego después presentado, siendo alcalde, fue después presentado como candidato para senador y para parlamentario antes de otras tiendas políticas. Entonces, y ahí es peor todavía porque se sabía, no es que había un desconocimiento. Desde el punto de vista legal, ahí no había inhabilidad, aquí sí la hay, pero desde el punto de vista también de qué es lo que es deseable o tolerable, también hay otro punto. Sí, bueno, esperan los militantes del Partido de la Gente que esto no les afecte las elecciones del domingo. De hecho, incluso Franco Parisi estima que podrían obtener entre 5 y 8 consejeros. Conversamos sobre eso y otras cosas. Escuchemos lo que dijo Franco Parisi hace un rato aquí en el Teatro Coliseo en este cierre de campaña del Partido de la Gente. Sí, claramente que nos afectó. ¿Y cuáles son los filtros que no funcionaron? El CERVEL. Esto debe ser saltado obviamente por el CERVEL. Nosotros hicimos todos los pasos correspondientes. Se pidieron todos los antecedentes que se puede pedir. Nosotros no somos Gestapo. Nosotros creemos las personas. ¿Qué error se cometió? Quizás la persona involucrada debió haber contado su problema y le habríamos dicho, no es bueno que te exponga. Yo sé que lo está pasando muy mal, ella y su familia, lo lamento, lo lamento. Claramente una operación política justo unos días antes de que esté la elección. Estaba junto a Pamela Giles, habló también la diputada o no, recordemos que ella apareció en la franja diciendo que lo que la hermanaba era el tema del sexto retiro, que sí habían apoyado todos los retiros desde el PDG.
Sí, habló la diputada Giles, no solamente eso, la verdad es que en este punto de prensa, Franco Parisi le pregunta si es que a ella le gustaría eventualmente participar en una primaria para elegir al candidato presidencial del Partido de la Gente. La diputada Giles no descarta nada, pero tampoco se pronunció sí o no. Hubo risas entre medio de esta solicitud por parte de Franco Parisi a Pamela Giles y le dicen, y en el caso de que participe en una primaria del Partido de la Gente y no salga electa como candidata presidencial, entonces nos gustaría que fuera candidata a senadora por Valparaíso. Todo eso ocurrió en este mismo punto de prensa, pasemos a escuchar esa interacción. A todo esto, la diputada Pamela Giles es quien presenta a Franco Parisi en este escenario donde están los militantes, candidatos y dirigentes que vienen a este cierre de campaña aquí en el Teatro Coliseo. Quiero hacerle una propuesta a doña Pamela Giles, que hay que aprovechar la oportunidad. Ella es una persona muy ocupada y preguntarle si puede pensar con el abuelo y con sus nietitos en una primaria más adelante, pero tendría que ser parte de nuestra familia, de los pegeninos. Una primaria presidencial a nosotros nos encantaría, con usted y otros personajes más. Yo creo que efectivamente habrá tiempo para pensar en la presidencial. Tengo la impresión de que el próximo o la próxima presidenta de la República no va a ser ni de izquierda ni de derecha, ¿ah? Y muy probablemente esté entre nosotros en este momento el próximo presidente de la República. Josefina, yo creo claramente cuando Franco Parisi habla, entre otras personas, está pensando, por ejemplo, en el alcalde Carter. Claro, probablemente es parte de quienes consideran, ellos hablan de como personas que no están dentro del duopolio, políticos tradicionales, y sin duda que consideran también a esas figuras dentro de quienes podrían ser potenciales candidatos presidenciales, así que ya está hecha la propuesta por parte de Franco Parisi y Pamela Giles, y como yo te digo, no quiso la diputada Giles aceptar o rechazar esta propuesta, pero es algo que no se descarta y que sin duda van a seguir las conversaciones. Bueno, ya es un hecho político claro que esté aquí en el cierre y que haya aparecido en la franja electoral del Partido de la Gente. Sí, pues. Voy a hacer una pregunta porque no me quedó claro. Me estaban hablando mientras tú estabas conversando. ¿Cortamos con Josefina? ¿Seguimos conversando con la siguiente nota? Cortamos, ya. Parece. Josefina de la Fuente, ¿alguna información más para ir cerrando contigo? Oye, para ir cerrando por ahora, porque vas a estar en nuestra super mega cobertura. Sí. Tienes a tu lado, mira, si tú miras hacia la izquierda arriba, no, para el otro lado, perdón, para el otro lado, aquí, ahí está, ahí está el logo. No, para el otro lado, para el otro, Josefina. Ya. Con tu mano izquierda, ahí estás tocando el logo de las elecciones, ahí está, perfecto, ahí está contigo el logo de las elecciones de CNN Chile. Vamos a tener una completa cobertura, van a ver también a Josefina en pantalla, también va a estar desplegada en distintos lugares y también acá en el estudio, porque está realmente, sí o sí que está, pero maravilloso la puesta en escena de estas elecciones. Sí, tal cual. Además vamos a estar obviamente haciendo lectura de todos los datos que nos van llegando, con analistas, porque esta elección tiene algunas complejidades también, correcciones de paridad que vamos a estar explicándole a usted en la casa para que las entienda, que debutan una corrección de paridad particular en esta elección, así que va a estar interesante. Por cierto, lo invitamos a que nos sintonicen el domingo y tenemos muchas gráficas claras para que se entienda la conformación también de este Consejo Constitucional, que va a tomar la posta de lo que ha hecho la comisión experta en la redacción de esta propuesta de nueva Constitución, y son los que tienen la última palabra para entregarle una propuesta a la ciudadanía, que va a pronunciarse sobre ella el 17 de diciembre, pero todavía queda para eso. Sí, queda para eso, pero también no queda nada para las elecciones del domingo. Y lo que tú acabas de contar, lo mismo de Franco Parisi con Pamela Giles, da cuenta de que esta no es solo una elección de consejeros y consejeras, que ya es de por sí importante, sino que también va a dar cuenta de la medición de fuerzas de los distintos grupos políticos, y eso tiene repercusiones a futuro para siguientes procesos eleccionarios. Así que claro que hay que estar con el análisis y la información de CNN Chile. Muchas gracias, Josefina. Buenas noches, que esté bien. Chao. Bueno, y hay incertidumbre justamente entre los distintos partidos políticos de cara a las elecciones de este domingo 7 de mayo. Hoy los candidatos redoblaron sus últimos esfuerzos en los cierres de campaña, acompañados de distintas figuras políticas. ¿Qué dicen los expertos sobre los eventuales electos y electas para el Consejo Constitucional? Lo vemos en la nota de Francisca Cárdenas. El fin de
en un periodo de campaña que para muchos no fue suficiente para conquistar a la ciudadanía y que, a diferencia de la confianza que existía en el inicio del proceso, hoy abunda la incertidumbre en las fuerzas políticas. La mayor contienda se dará en la región metropolitana, donde los partidos competirán por obtener la mayor cantidad de escaños en el futuro Consejo Constitucional. ¿Quiénes podrían influir más? Va a salir a votar personas de mayor edad, de sectores mucho más conservadores, se van a restar también un poco jóvenes de sectores populares, candidatos conocidos a nivel nacional, tienen la capacidad de arrastrar a muchos indecisos. Para decirlo en buen chileno, va a primar el mejor diablo conocido que diablo por conocer. Y es que nadie está seguro. Pese a que en Chile Vamos había optimismo de que en la RM obtendrían al menos 2 escaños, en la recta final todo podría cambiar, ya que el marcador podría ser favorable para los republicanos o el Partido de la Gente. Por otro lado, en la DC aspiran al menos tener un escaño a nivel nacional. Lo que no sabemos todavía es cuál es la proyección de cada uno de los bloques, de Chile Vamos, por ejemplo, de republicanos, eventualmente el Partido de la Gente. Eso todavía se ve incierto, a pesar de que el avance de republicanos también parece ser consistente. Desde muy chico me enseñaron que las elecciones se ganan, no se pierden cuando se cuentan los votos. Así que esperemos el domingo con mucha calma a ver qué va a pasar. Vamos a tener sorpresa, a pesar de que hubo muy poca información al principio, ha sido una campaña muy corta. La gente hoy está informada y tiene ganas de participar. Y es que en la capital se enfrentarán 30 candidatos de distintos partidos que competirán por uno de los 5 cupos disponibles. El voto obligatorio y los resultados del plebiscito del 4 de septiembre son 2 factores claves que, según los expertos, avisoran un resultado auspicioso para la derecha. Una relación de 60-40 de los votos y por lo tanto que eso se exprese en los 5 escaños que hay en disputa, que 3 de estos sean para la oposición y 2 para el oficialismo. Los partidos que compiten solo, es decir, que llenan la planilla completa, tienen ventaja sobre aquellos partidos que van en coalición, ¿no? Que llevan un candidato o 2 candidatos versus otros que llevan 6, la planilla completa. Un escenario complejo en el cual se prevé un castigo al oficialismo, principalmente desde Apruebo Dignidad hacia el PPD, por haber decidido ir en listas separadas, lo que podría revivir las diferencias en las colectividades que habitan en La Moneda. Yo creo que efectivamente los cálculos quizás no den para ganar la región metropolitana, en el sentido de que el oficialismo tenga 3 cupos de los 5 cupos, pero no creo que tengamos una situación donde tengamos menos de 2 cupos. Vemos que la región metropolitana es una de las regiones con mayor relevancia y alta competitividad para todos los sectores que llevamos lista. Pero existe confianza del proceso y que el voto de las y los chilenos estará, por supuesto, hacia aquellos que proponemos cambios sustanciales. Resultados que podrían llevar incluso a un nuevo llamado a la unidad por parte del presidente Boric. El mandatario, junto al comité político, esperarán las primeras aproximaciones de los comicios en La Moneda. Fue una decisión de los ciudadanos y por tanto creo que en eso el gobierno ha sido muy claro. Como es natural, siempre va a ser un elemento importante para el análisis del gobierno los resultados que expresan la voluntad popular del pueblo chileno. Creo que la lección que aprendió el gobierno es que no puso su capital político ni rostros, es decir, ministros o ministras, a favor de una posición u otra, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese fue un intento fallido, un intento en vano. Yo creo que tanto la ciudadanía como también los distintos actores políticos van a entender siempre que el resultado de este domingo es también un plebiscito por el gobierno. Región metropolitana, que es para muchos la madre de todas las batallas y que tras conocerse los resultados del domingo podría dejar a varios heridos, una lectura que hará también el presidente el día después en una reunión que se llevará a cabo en Cerro Castillo junto a su comité político y los dirigentes oficialistas. Bueno, y este domingo como equipo de CNN Chile vamos a tener una cobertura especial durante la jornada que va a definir a los integrantes del Consejo Constitucional. Una elección que vamos a transmitir con toda la tecnología, análisis y rigurosidad para que ustedes y para que tu decisión sea más que un voto. Los preparativos para esta jornada en el informe de Estefanía Bustamante. Precisión e inmediatez, de principio a fin. Es lo que llevará CNN Chile a todas las pantallas el próximo domingo, en una cobertura especial de las elecciones del Consejo Constitucional. Llegó la hora de transformar tu elección en algo más que un voto.
Queremos llevar una transmisión extensa, intensa, con información oportuna, con información chequeada y que también enfatiza en algunos de los ejes que son característicos de CNN. El análisis, la visualización de datos, todo un poco lo que significa esta elección para comprenderla, para entenderla y para tomar buenas decisiones. Por un voto informado, te acompañaremos en todo el proceso electoral desde las 5:30 de la mañana, con análisis y proyecciones del voto a voto de todo el país. Muy importante ser bien precisos porque esta es la primera elección donde la paridad 50 y 50 va a entrar y va a ser determinante en la elección de los candidatos. Por lo tanto, cualquier resultado tiene que pasar por el filtro, entre comillas, de la paridad. Por eso la información tiene que ser de calidad, por eso necesito una explicación y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer aquí en CNN Chile. Junto a la tecnología que se nota desde el detalle más pequeño hasta el más imponente, colores, datos y contenidos que elevarán el nivel a fin de comprender cada particularidad de esta elección. Me atrevería a decir que en esta elección en específico hemos llegado a un nivel de trabajo con todos los que están detrás de pantalla y delante de pantalla, con una puesta en escena nunca vista en las elecciones en Chile. Estamos recreando estructuras, infraestructuras arquitectónicas, haciendo cielos despejados o nublados dependiendo del momento del día. Cumple un rol informativo, más que solamente estético, ¿ya? Creo que ahí es donde CNN ha capturado esa herramienta. También apunta a eso, a que la gente pueda en el fondo entender esta elección. Hay correcciones por método electoral, está la corrección de paridad y todo eso la gente también necesita saberlo y entenderlo y en ese sentido tenemos la mejor tecnología. Con información que será chequeada minuto a minuto por el equipo de CNN Chile y que nuevamente se entregará a través de todas sus plataformas. Queremos acompañar a la ciudadanía en todo momento de este día domingo 7 de mayo, por eso la transmisión multiplataforma, por ejemplo, si están en la fila para votar, en el metro, en la micro, nos pueden ver desde el celular. Vamos conversando a medida que avanza el programa, respondemos preguntas, nos cuentan también cómo viven esta jornada de elecciones. Este cariño que tenemos por todos los chilenos que están en el exterior es una transmisión que también está pensada en ellos, que siguen cada detalle de la cobertura. Vamos a tener señal abierta a todo el mundo. Señal abierta multiplataforma junto a un despliegue total en terreno, porque el micrófono de CNN Chile recorrerá distintos puntos de la capital y regiones como las de Valparaíso y Magallanes. Infórmate, analiza y debate durante toda la jornada junto a nuestro gran equipo periodístico. Sabemos que el periodismo es importante para la democracia en nuestro país y queremos hacerlo atractivo también de ver, de entender, de escuchar, que genere conversación además en las casas, en cada uno de los hogares y por lo tanto yo creo que esta cobertura está imperdible en CNN Chile. En distintos escenarios, distintas tecnologías y la rigurosidad que nos caracteriza, CNN Chile transmitirá este histórico proceso desde la apertura de locales hasta la celebración de aquellos que serán los futuros protagonistas del Consejo Constitucional. CNN Elección. Tu elección. Más que un voto. Desde la madrugada hasta cerrando con tolerancia cero. 5:30 y la señal, como les dijo José Miguel Mardones, además CNN Tiempo también incluido, va a estar aquí también en el celular, en sus pantallas, en todos lados, así es que no se lo pierdan, por supuesto. CNN Chile los vamos a acompañar en toda la jornada. Vamos a cambiar ahora de tema informativo para contarles que comenzó el juicio oral en contra de Roberto Campos, el profesor de matemáticas imputado por haber ocasionado daños en la estación San Joaquín del Metro en Santiago. La Fiscalía pide 3 años de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 UTM. De ello nos cuenta Macarena Román. 17 de octubre del 2019, estación San Joaquín del Metro de Santiago, imágenes que pusieron como uno de sus protagonistas a Roberto Campos Veis, quien se hizo conocido desde ese día como el profesor del torniquete.
Luego de 3 años, este jueves comenzó el juicio oral, pero todo parece indicar que aún resta tiempo para el fin de este proceso, uno que comenzó cuando fue detenido el 29 de octubre del 2019, permaneciendo más de 50 días en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad. Fui atrás igual que los demás, quizás con cierta empatía, porque los funcionarios sabían que yo no era y que no soy un delincuente. Después de su libertad pasó por arresto domiciliario nocturno y más tarde por arraigo nacional, todo por estar imputado por daños calificados e infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago. Sin embargo, una vez que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, eliminó de inmediato 139 querellas ingresadas por la Ley de Seguridad del Estado. Una de ellas era la del profesor Campos. Tiene que ver con la perspectiva de terminar con la aplicación abusiva de ciertas normativas. Esto no es que se eliminen causas, es simplemente dejar de que el ministerio participe en esto y agrave esta situación. Justamente bajo el argumento del retiro de la querella, la defensa de Campos buscaba este jueves el sobreseimiento de la causa, algo que fue rechazado por el tribunal. Por estas razones entonces, reitero, se rechaza la incidencia de declarar la responsabilidad penal y o la consecuente cosa juzgada en contra del imputado, por lo que el juicio sigue en curso. Juicio que continúa, pero con una suspensión de 5 días, todo porque la defensa argumenta que al retirarse las querellas por Ley de Seguridad del Estado se extingue la responsabilidad penal del hecho. Sin embargo, no es lo que piensan los jueces que llevan la causa y por eso pasará a ser analizado por otros magistrados. En tanto, el Ministerio Público busca que se aplique la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 UTM. El tribunal, a pesar de mi argumentación de hoy día, entendió la posición del fiscal y dijo que no estaba extinguida la responsabilidad penal, por eso hay que seguir adelante con el juicio. Es alrededor de la 6ª ocasión en que se discute lo mismo. En todas las ocasiones anteriores el resultado ha sido siempre el mismo. Se han desechado los planteamientos de la defensa, por lo tanto, evidentemente el Ministerio Público persigue la responsabilidad penal del imputado a los delitos de daños. Un proceso judicial que va en paralelo a otra causa que mantiene Campos Veis. El profesor de matemáticas fue detenido tras ser sorprendido rayando la fachada de la iglesia San Francisco. Por el hecho permanece con arresto domiciliario total y una investigación de 90 días. Las pequeñas y medianas empresas están divididas entre sus gremios. El acuerdo alcanzado con el gobierno por subsidios al sueldo mínimo fue desmentido por más de 60 organizaciones, las que reclaman que los montos son insuficientes. ¿De qué se trata este acuerdo y la controversia? Lo vemos en el informe de Belén Vázquez. El acuerdo se alcanzó, no con todos los gremios, no de la forma ideal, pero al menos el documento está firmado. Luego de varias semanas de conversaciones, el gobierno alcanzó un punto de encuentro con empresas de menor tamaño respecto de los montos para el subsidio de sueldo mínimo y algunos otros temas que fueron incluidos en la negociación. La ayuda estatal a las pymes sería por 386.000 millones de pesos. En general, todas las organizaciones, incluso las pocas que no firmaron, tenían un acuerdo respecto al subsidio y más bien las diferencias se expresaron respecto a asuntos de la reforma tributaria. Así que creo que tenemos un acuerdo muy macizo. Fueron 13 los gremios de pymes que firmaron el texto propuesto por el Ejecutivo, permitiéndole al ministro Grau mirar el vaso medio lleno. Acá lo importante es que logramos un muy buen acuerdo desde el punto de vista numérico o de las cifras que se plantean. Es un paso de avance para las pymes chilenas. Sin embargo, no pasaron 24 horas para que ese vaso se vaciara y comenzaran a aflorar las diferencias. 65 organizaciones salieron a desmentir el documento encabezado por la cartera de Economía, aduciendo diferencias con el monto y las peticiones que habían hecho. Lo que el gobierno ofreció es una aspirina para un paciente que tiene algo mucho más serio que un dolor de cabeza. Pero es importante que el gobierno entienda de que esta alza la están pagando miles y miles de empresas que hoy día están en riesgo de subsistencia.
Veamos primero el acuerdo. Extiende el beneficio del subsidio hasta abril de 2025 y establece montos diferenciados y decrecientes según año y tamaño de la empresa. Además, plantea dos fórmulas, la actual y otra en caso de un empeoramiento del escenario económico. Por ejemplo, en la actual las microempresas recibirán 90.500 pesos por trabajador durante 2023, las pequeñas 61.500 y las medianas 32.000. Pero si ocurre uno de los siguientes escenarios, el monto asciende, que haya una recesión técnica con PIB desestacionalizado o cuando el número de asalariados con cotización pagada por el empleador sea inferior a 34,5%. En esos casos, por ejemplo, en 2024 las micro recibirían 89.500 pesos por trabajador, las pequeñas 56.500 y las medianas 32.500 pesos. Hemos optado por ser responsables y serios con cerca de 386.000 millones que este acuerdo pone sobre la mesa para un subsidio. Ahora bien, ¿qué dicen los otros gremios que no adhieren al acuerdo? Principalmente que los montos acordados son insuficientes, teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan algunas pymes pospandemia y también que el gobierno no habría acogido la petición de dejar permanente el impuesto de primera categoría en 10%. Así como tenemos un aumento parcializado del sueldo mínimo, en la misma proporción va bajando el aporte por parte del Estado. Nosotros le hacemos un llamado a que sea el ministro de Hacienda que se siente en la mesa a conversar. El problema está en que este acuerdo se va a incluir como indicación en el proyecto de salario mínimo y mantener el impuesto en 10% requiere una modificación tributaria que va por un camino legislativo diferente. La reforma tributaria tiene un curso que es distinto. Un curso que en buena medida se vio afectado, por supuesto, por el rechazo en la Cámara de Diputados que estas mismas organizaciones abogaron. No es el proyecto del ingreso mínimo el lugar donde legislar sobre materias tributarias de carácter permanente y creo que tenemos que ser serios en esto. División entre los gremios de PYME que por ahora no altera el cronograma legislativo del sueldo mínimo. El lunes se retoma la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde el proyecto está con discusión inmediata. A 6 meses de la instalación de la primera boya inteligente en el país, fue vandalizada y quedó completamente destruida. Contaba con tecnología única que ayudaba a alertar la presencia de ballenas para que no chocaran con embarcaciones. La justicia investiga a los responsables y de ello nos cuenta Natalia Muñoz. Completamente destruida fue encontrada la primera boya inteligente de América Latina, cuyo objetivo era proteger las ballenas en el sur del país. Desde octubre pasado, esta tecnología única monitoreaba el océano en el Golfo de Corcovado, en la costa de Chiloé. Ahora el proyecto quedó paralizado aparentemente por un acto vandálico. Hay señales inequívocas de que esto fue obviamente intencional y por lo mismo establecimos una querella contra todos quienes resultan responsables por las condiciones en cómo encontramos la boya, con destrucción tanto de los paneles solares, del cableo, la intención de llevarse los discos duros, etc. The Blue Initiative consta de un complejo sistema que alerta de forma temprana a las embarcaciones la presencia de ballenas. Su tecnología en base a inteligencia artificial capta sonidos de los cetáceos y evita posibles colisiones. No era fácil el acceso. Su lugar de origen era en alta mar en el Golfo de Corcovado, a 80 kilómetros de la costa. Fue encontrada varada en la isla de Lemuy. Con mucha pena y preocupación hemos sabido de las noticias respecto de la destrucción, vandalización de una gran herramienta. El Golfo de Corcovado concentra el 10% del total de las ballenas azules del mundo, pero no son solo los cetáceos los que recorren el Golfo, sino que también cerca de 1.000 embarcaciones al día. 81% de ellas pertenecen a la industria acuícola del país. ¿A quiénes les interesaría que este proyecto no continúe? ¿Quiénes podrían ser los directamente afectados por la información que iba a obtener este proyecto? Pues bueno, la industria acuícola probablemente sea una de las industrias que quisiera que este proyecto no continuara. Desde la Asociación Gremial de Salmoneras en Chile descartan que alguna de sus empresas hayan vandalizado de forma intencional la boya. Como sector productivo, condenamos enérgicamente lo que ha ocurrido con la boya de la Fundación Meri. Nosotros como gremio, a través del Instituto Tecnológico del Salmón, hemos apoyado desde hace más de 20 años distintos proyectos de investigación e iniciativas para poder conocer y contar con información que nos permitan, ¿cierto?, convivir de una mejor manera
con estas especies. Los responsables del daño a la boya son parte de la investigación. En tanto el proyecto está paralizado, se están evaluando daños y si es que se volverá a instalar esta tecnología en el lugar. Esto en una iniciativa que buscaba poner otra boya en la Patagonia y conectar en Sudamérica el primer sistema de alerta temprana de presencia de ballenas en un corredor marino hasta Canadá. Recopilamos muchísima data, tanto sonográfica como acústica. El detector de identificación de ballena en tiempo real estaba listo para funcionar y tenemos toda esa información que está funcionando, que está operando, que está impecable. Lo que ocurre es que la boya, que es como la carcasa, te cuenta, es la que está dañada. Es importante que logremos obtener información para tomar las medidas necesarias. Yo espero que se haga justicia y que además también se busque alternativas para poder seguir realizando estas investigaciones que son clave. Fundación Meri trabajó por 12 años en el proyecto. Ahora evalúan los daños monetarios, nuevas medidas de seguridad para que este acto no vuelva a ocurrir y si es que esta boya tecnológica única en el mundo vuelve a estar operativa a favor de la protección de ballenas y biodiversidad marina. Listas para revisar las noticias internacionales junto a Isel Guerra. Isel, buenas noches. ¿Dónde comenzamos? Vamos a comenzar esta revisión internacional, Mónica, en Reino Unido. Hay quienes están expectantes a lo que van a ver el próximo sábado 6 de mayo con la coronación del rey Carlos III, pero también hay un grupo de británicos que tienen planes para ese día y no es necesariamente verse en Chile. Por ejemplo, para las elecciones. Exactamente. Y claro, se parte también del ambiente que se vive de cara a las menos de 48 horas que quedan para este evento histórico y con algunas encuestas, por ejemplo, Mónica, que señalan que al menos el 60% no está interesado en lo que va a ocurrir este próximo día sábado. Te invito a que pasemos a revisar el informe de Gabriel Palma, donde cuenta justamente cuál es el estado de ánimo que se está viviendo entre los británicos. And we're off. Oh, I'm so excited. This is such a once-in-a-lifetime experience. Cuando faltan tan solo horas para la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster, las calles de Londres se empiezan a repletar de fanáticos de la realeza que buscan asegurar un buen lugar para presenciar la ceremonia. Me siento como una niña de 5 años en Navidad esperando mis regalos. Así me siento. Creo que la familia real es especial, así que creo que será increíble. Es una gran fiesta. Para quienes llevan días acampando, el panorama de este sábado será ser testigo de un evento histórico, la primera coronación en 70 años. Pero en la otra vereda hay quienes poco y nada les interesa la ceremonia. El sábado durante la coronación haré una fiesta, pero no tendrá nada que ver con la coronación. Tal vez salga a almorzar, pero no para celebrar la coronación. Y es que en las calles británicas también se deja entrever parte de la indiferencia y la indignación a lo que ocurrirá este sábado 6 de mayo. Si bien las cifras de aprobación que ostenta el rey usualmente se han mantenido sobre el 50%, la reciente encuesta de YouGov reveló cuál es el estado de ánimo de los británicos de cara a la histórica coronación. En simple, más del 60% está para nada o muy poco interesado en la ceremonia, y eso se hace aún más evidente en los grupos etarios, los jóvenes entre 18 y 24 años y el grupo entre 25 a 49 años. Se ve efectivamente que el apoyo a Carlos ha ido decreciendo y particularmente entre los jóvenes. Entonces esto le da un desafío mayor porque las monarquías se sostienen con el respaldo del pueblo y la cercanía al pueblo. Y es que los temas que alejan a Carlos de la ciudadanía, sobre todo en los grupos demográficos que menos apoya al nuevo rey, tienen que ver con los problemas sociales que enfrentan los ingleses. La nación europea lleva meses atravesando la crisis del costo de la vida y no son pocos quienes ven con malos ojos que el evento, que en rigor se extenderá por 3 días, le cueste a la ciudadanía un estimado de 120 millones de dólares. Es un poco desalentador ver en televisión tantos recursos y dinero que se le da a esta familia. Ellos no nos están devolviendo nada. Las personas sin hogar, las personas que mueren y todo el dinero que han gastado en lo de los reyes deberían hacer algo para las personas sin hogar, ¿verdad?
A todo esto se suma la gran cantidad de escándalos que han involucrado a miembros activos y otros no tanto de la familia real, las críticas del príncipe Harry a su familia, el divorcio entre el propio Carlos y Lady Di y los vínculos del príncipe Andrés con la trama de Jeffrey Epstein son solo algunas de ellas. Aunque para hacer frente a los fantasmas que le pesan a la institución de la corona y su figura, Carlos tiene un plan que ya ha puesto en marcha. Tiene que ver con todo un plan de austeridad que Carlos III ya viene anunciando hace mucho tiempo, en tema de transparencia, en los gastos, un tema de probidad. Y es que más allá de que se espera que Carlos intente dejar su huella con su reinado, lo cierto es que tiene 74 años, por lo que los expertos creen que su reinado será una transición para su sucesor. Y siempre una transición, una persona de 74 años, creo que al asumir un gobierno, en los hechos es una transición. Quizás es positivo que tenga un sucesor que sea popular. Mientras una parte de Reino Unido se mantiene expectante y la otra indiferente, la nación cuenta las horas para vivir un evento que quedará grabado en los libros de historia. Bueno, Mónica, y justamente de ese evento histórico vamos a estar dando cuenta sumamente temprano este sábado, a las 5:30 de la mañana, así que dejamos invitados a que nos acompañen también con café, por supuesto, a esa hora dada el día, para que estén atentos y puedan ver todos los detalles de esta coronación, de este evento histórico del que vamos a ser testigos como generación, al menos como transición, dicen algunos. Vas a estar con el Lord José Mardones. Así es, José Miguel Mardones. Vamos a hacer la dupla esa mañana. La dupla real. Dupla real para contarles todos los detalles. Por ejemplo, la gran duda que lo habíamos dejado en una apuesta, Mónica, Cierto. si es que Harry va a subir al balcón o no. Todavía yo dije que subía. Tú dijiste que subía. Yo dije que no. Así que vamos a ver también. Vamos a ver quién gana la apuesta. Te whatsappeo apenas vea que está en el balcón. Si no lo dibujas. No, oye, hablando de tema, ya, un detalle romántico que escuché es que al rey, que a todo esto lo vamos a ver primero con este traje blanco que se ponen, que es como una túnica blanca y que es porque supuestamente tienen que estar despojados de todo para recibir la corona. Después se pone una segunda túnica encima que es como hecha con hilos de oro y todo eso, y después viene la super capa. Sí, son parte de los objetos reales de este ritual. ¿Y tú sabes cuál es el más antiguo? A ver, ¿cuál? Es una cucharita de plata. ¿Ya? Una cucharita de plata que se ocupa porque hay un pote que es un águila, donde está el aceite con el cual tú nos has contado que se pone en la cabeza a Carlos, en este caso a Carlos y en este caso a Camila, a mi amigo Carlos y Camila. Carlos y Camila. Y esa cucharita de plata es como de 1300, es lo más antiguo que existe en esta coronación. Y lo otro que escuché es que, fíjate que el diamante más grande que existe en el mundo, o el brillante, siempre me equivoco, lo tiene la corona inglesa. Lo tallaron en 10, lo dividieron en 10. Uno, el más grande, el número 1, está en la corona del rey. ¿Y tú sabes que la corona de Camila fue modificada? Sí, y él le regaló 3 de esos diamantes. Él le regaló 3 de esos diamantes, de los 10, hay 3 que se los puso enchuló la corona. Si eso no es amor, ¿qué es? Queda la pregunta ahí. Otro dato también, y que vamos a estar contando también ese día, es por ejemplo del aceite que tú mencionabas, que está hecho a base de aceitunas, de olivos en realidad, también como parte de estas muestras que ha dado Carlos, que busca aquí de Jerusalén. Exactamente, y que es parte de este proceso que vamos a ver este día sábado, como una forma de dar cuenta también de parte del espíritu de Carlos, que es por ejemplo el cuidado con el medio ambiente, más bien la comida que va a ser distribuida también, hay un menú, una especie de menú vegano. Son parte de todos los detalles que vamos a estar contando ese día junto a José Miguel Mardones muy temprano, así que para que pongan sus alarmas a las 5:30 de la mañana y así ustedes pueden prender la televisión a esa hora para que se enteren de todos los detalles de este evento histórico. Y sí, nos señalan desde arriba, bastante helado probablemente va a estar ese día, así que ustedes en la cama pueden estar viendo a las 5:30 con Guatero este especial que vamos a estar dando cuenta ese día, sábado a las 5:30 de la mañana, así que ya saben, ahí anótenlo y pongan la alarma. Pero vamos a cambiar completamente de tema, Mónica, nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos porque es uno de los últimos medidas que adopta aquí la justicia estadounidense, que ha declarado culpables de conspiración sediciosa a 4 miembros de este grupo extremista Proud Boys, todo esto a raíz del asalto al Capitolio ese 6 de enero del 2021, y aquí al menos
uno de todos estos cargos que están enfrentando al menos este grupo de 4 miembros de Proud Boys tiene contemplados al menos 20 años de cárcel. Hay que tener en cuenta que aún no se fija la fecha para la lectura de sentencia. Aquí se especula que podría ser probablemente a finales de julio, pero ya de la defensa estos miembros de Proud Boys señalan que van a apelar a esta sentencia. Hay que tener en cuenta que yo hago esta distinción porque son 4 los miembros de Proud Boys que han sido declarados culpables de conspiración sediciosa, pero también hay un quinto dentro de este grupo que fue declarado culpable, pero no necesariamente por ese cargo. Él está enfrentando también otro cargo y es por ese el que fue declarado culpable. Dentro de estos 4 miembros está el líder o presidente, como lo califican algunos, de este grupo extremista. Estamos hablando de Enrique Tarrio, que es el líder, y aquí lo que han señalado los medios estadounidenses, Mónica, es que es una condena significativa porque él no estaba justamente al momento de que se registró el asalto, pero dando cuenta también allí de la decisión que adoptó el jurado respecto a este caso. Te invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entrega el fiscal general de Estados Unidos a raíz de este veredicto que entrega la justicia. La evidencia presentada en el juicio detalló el alcance de la violencia en el Capitolio ese 6 de enero y el papel central que jugaron estos acusados en poner en marcha los eventos ilegales de ese día. El veredicto de hoy deja en claro que el Departamento de Justicia hará todo lo que esté a su alcance para defender al pueblo estadounidense y a la democracia estadounidense. Bueno, nos vamos a quedar en Estados Unidos, Mónica, pero para hablar de otro tema, de las protestas que se registraron durante la noche de ayer en el metro de Nueva York a raíz de un caso que ha conmocionado a ese país. Estamos hablando de un caso de estrangulamiento de un pasajero del metro de Nueva York en un hecho que se registró a comienzos de esta semana. Una persona en situación de calle que, según relatan aquí los testigos, estaba gritando, pidiendo dinero, comida, y incluso señalaba, según mencionan los testigos, que estaba cansado de no tener nada. Y también, según señalan los relatos de ese día, esta persona no habría atacado a nadie, pero inexplicablemente fue abordado por otro pasajero de este tren y lamentablemente murió asfixiado. Según señalan los relatos, estuvo en esa condición. Lo pueden ver ustedes en las imágenes que difuminamos porque son muy crudas. Estuvo así por al menos 7 minutos y de hecho lo podían ver ustedes en parte de ese registro. Hay 3 personas, uno lo toma por detrás, 2 por los brazos. Aparentemente otro pasajero habría intentado interceder, sin embargo eso no tuvo efecto. Finalmente la policía llega hasta este lugar, esta persona es trasladada hasta un hospital y se decreta que finalmente había fallecido. Y justamente a raíz de este caso que ha estremecido a Estados Unidos, durante la tarde-noche de ayer se registraban estas manifestaciones. Se han conocido algunos otros antecedentes, Mónica, que por ejemplo señalaban que esta persona era conocida en Nueva York porque era un imitador de Michael Jackson y que estaba en algunos puntos turísticos de esta ciudad, en concreto de Manhattan, y que así se estaba ganando la vida recientemente, pero que aparentemente habría enfrentado una serie de problemas en los últimos años. Por ejemplo, la muerte de su madre, y eso, entre otras condiciones y factores, habrían hecho que esta persona terminara viviendo en la calle. Tremendo, es todo un tema, las personas que viven en las calles y que están en el metro, es todo un tema sí. en Nueva York, y ha sido un tema también complejo para el alcalde de esa ciudad. Brutal lo que vimos en esta última información. Muchas gracias, Giselle. Que esté muy bien, nos vemos. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos a CNN Prime. Está viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada jueves, CNN Íntimo. En esta ocasión, Matilde Burgos conversa con la influencer Ignacia Antonia, así que no se lo pierdan, quedan súper invitados. Jueves 4 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.